¿También ven? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Bien. Bueno, en realidad, para así ponerse un poquito en contexto, sí, podríamos decir de que prácticamente el potasio, como ya sabemos todos, es el cation intracelular más importante, ¿no es cierto? Y desde luego sabemos también que prácticamente casi el 98% del mismo es a nivel intracelular y un 2% calculado, ¿no? A nivel del espacio extracelular. También mencionar de que el manejo del potasio, sí, está sometido a muchas situaciones o factores que se encargan de su regulación, empezando, por ejemplo, de estas bombas que conocemos ya todos, la acción de la misma insulina, algunas aminas adrenérgicas, ¿no? Las catecolaminas, sobre todo los beta 2, situaciones que tienen que ver con cambios en el pH, ¿no? Por ejemplo, la acidosis, que facilita la salida del potasio del intra al extracelular, que va a llevarnos, lógicamente, a un estado de hiperpotasemia. O la alcalosis, que por el contrario nos pasa al medio intracelular. Bien, tomando en cuenta esto, y aquí hay otro dato que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Sí? Un dato que es importante recalcar es que esa concentración intracelular del potasio, ¿sí? Prácticamente es hasta un cierto punto como una especie de reserva en situaciones en que el potasio tenga que ser necesario en el extracelular. Entonces, eso importa, ¿por qué? Porque en alguna situación podemos tener un vaciamiento del potasio, ¿sí? Con lo cual prácticamente tendríamos muchos problemas en cuanto hace a la actividad fisiológica que cumple este cation. Sabemos todos en lo que hace a la contracción de la fibra muscular, ¿no es cierto? Sobre todo, ¿no? Entonces, la actividad de este tejido quedaría muy comprometida en estas situaciones. También de que gracias a este transporte activo de esta bomba que tenemos a nivel de la membrana celular, como es la membrana de sodio-potasio ATPasa, que ya la conocemos, y que en situaciones puede actuar inclusive contra un gradiente de concentración, ¿no? Eso es importantísimo de que no se pueda perder, haciendo de que esta bomba, pese a una alta concentración de potasio intracelular, por la presencia de esta bomba y este gradiente de concentración que permite, es que tenemos un reservorio importante o central, si quieren, del potasio a nivel intracelular. ¿Sí? Ya yendo un poquito a lo que es uno de los trastornos, si bien, digamos así, tal vez menos frecuentes y menos severos, digamos así, en cuanto al manejo del potasio, tenemos acá a la hipopotasemia, ¿no es cierto? Donde, pues, prácticamente podríamos decir que esa concentración plasmática de potasio menor a 3.5 miliequivalentes por litro, ¿sí? Se puede dar en un porcentaje no más importante de pacientes, ¿sí? Y lógicamente una de esas mayores incidencias las vamos a observar en aquellos pacientes que están en uso o con uso de diuréticos, sobre todo del grupo de los tiazídicos, ¿no es cierto? Que
cuyo mecanismo de acción sabemos que es sobre todo a nivel del túbulo contorneado distal y parte del colector. ¿Sí? Un dato que hay que tomar en cuenta es de que esa cantidad de potasio intracelular que tenemos, 140, un poco más si quieren, miliequivalentes a nivel intracelular, equilibrándose con los 140 del sodio, digamos así, en el extracelular, ¿sí? Son datos que son, digamos, un poco indirectos, pero de cualquier forma nos sirve para sospechar cómo está el potasio a nivel intracelular, sobre todo si existe una disminución muy moderada, inclusive o leve si quieren, del potasio a nivel extracelular. Y fácilmente nos podemos dar cuenta de que una pequeña disminución, como dice ahí el enunciado, de 1 miliequivalente del potasio sérico, o sea, en plasma, ¿no? Las reservas habrían disminuido, indica ahí, de 200 a 400 miliequivalentes. Lógicamente que esto hay que tener cuidado de entender siempre que son valores aproximados o calculados. No son valores absolutos, por si acaso. Y es por eso que en la bibliografía ustedes pueden encontrar otras cifras en cuanto a esta reserva de potasio que se tiene y cuánto disminuye en algunas situaciones especiales. Y con esta ecuación tan simple que es para calcular el gradiente transtubular de potasio, ¿no? Fíjense ustedes, un potasio en orina multiplicado por la osmolaridad plasmática sobre el potasio plasmático por la osmolaridad urinaria. Eso sabemos que no va a pasar más de 8 a 9. La siguiente, por favor. Siguiente. Hola. Sí, creo que. Sí, hola. Hola, hola. Se lo escucha, doctor. Doctor, Sí. ¿no se ve lo que cambió las diapositivas? Ahora sí. A ver, volveremos un poquito para atrás. Está bien, doctor. Sí, no se estaba cambiando. Bueno, estos datos también nos sirven mucho. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos cuantificada la cantidad de miliequivalentes de potasio, lógicamente en el extracelular, ahí nos podemos dar cuenta que una hipopotasemia por debajo de 2.5 miliequivalentes, lógicamente va a ser muy manifiesta, no tanto como la hiperpotasemia. Y en este cuadro que nos están proyectando, ¿sí? Podemos ver rápidamente de que esta tendencia a desarrollar una hipopotasemia no es tan infrecuente como se supone, ¿sí? Y lo que vamos a ver es de que otra vez con la ayuda de un electrocardiograma vamos a ver cómo se puede producir ese enlentecimiento y lógicamente esta profundización, si quieren ustedes, del ST, dándonos lugar a que puedan aparecer arritmias. ¿No se puede agrandar un poquito más la proyección para interpretar mejor esos trazados electrocardiográficos, si es posible? Doctor, voy a cambiar el modo de presentación porque no se está viendo lo que cambio.
Vamos, intentemos. Oh, caramba, ahora sí que se me arruinó. Estaba muy bien y ahora ha empezado a bailar. Uy, Dios, no, esto no. Estamos como la otra noche, moviéndose la imagen. Por favor. Si es que no se puede leer, no hay problema. Después podemos hacer un esfuerzo. Aquí sí se ve, ¿no? Se ve bien, pero claro, la letra es bastante pequeña, ¿sí? Y donde nuevamente ahí nos están repitiendo, ¿sí? Tanto la situación de una hipopotasemia leve, moderada o severa. Y justamente fíjense bien en ese trazado electrocardiográfico inferior, cómo se produce ese descenso del ST, ¿sí? Inclusive llevando hasta una T, hasta cierto punto inclusive negativa, ¿no? Y lógicamente la aparición de las ondas U, de la onda U, característica justamente de esos trastornos de despolarización que se ven normalmente por muchas causas, no solamente por la hipopotasemia. Felizmente para nuestra suerte, digamos así, o para suerte del médico que está ahí en la emergencia, la gravedad de la hipopotasemia no es tan riesgosa como lo es la hiperpotasemia, que si bien podemos también considerar esta hipopotasemia como una emergencia, ¿sí? Pero no en el grado de la hiperpotasemia, ¿sí? Es muy explicativa este diagrama que nos presenta, nos están proyectando, y lógicamente lo que tenemos que grabarnos de aquí es esa característica importante que vemos en ese trazado electrocardiográfico donde nos muestran de que la conducta ante un descenso del potasio en plasma. No podemos dejar de lado, por ejemplo, ese desplazamiento que existe del potasio al intracelular. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está la estratificación, digamos así, de la severidad, digamos, de los niveles de potasio. Siguiente. Esto es muy importante para nuestra práctica. ¿Por qué el potasio se desplaza del extracelular al intracelular en algunas situaciones y que pueden ser causa, como ven ustedes, de hipopotasemia? Esto tiene ¿cómo se diría? Es un conocimiento básico para nosotros para saber cómo debemos actuar en aquellas situaciones donde queremos disminuir el potasio extracelular. Ahí está. Los beta-agonistas, ¿sí? Dentro de lo que tenemos ahí al salbutamol, tefilina y otros más que usamos. Entonces, ¿quién podría tener un riesgo de hacer una hipopotasemia por uso repetido por ejemplo, de estos beta-agonistas en aerosol o en solución o inclusive en comprimidos? ¿Alguien me podría decir? ¿Pacientes con asma, doctor? ¿Perdón? ¿Pacientes con asma? Exactamente. Estos pacientes, sobre todo una crisis asmática, tienen que echar mano a estos beta-adrenérgicos en una situación para producir una broncodilatación, ¿no es cierto? Entonces,
Por otro lado, fíjense el efecto contraproducente o consecuencia que pueden tener estos pacientes. Y si nos fijamos un poco, analizamos un poquito más, ¿cuál sería la consecuencia? Porque este efecto beta-adrenérgico, ¿a qué nos va a llevar? Bueno, broncodilatadores, ¿no, doctor? Y Exacto, pero además ¿a qué? taquicardia, doctor. Exactamente, taquicardia. Y fíjense ustedes, una taquicardia en un paciente en el cual además está produciéndose un descenso del potasio, nos podemos dar cuenta las consecuencias que podemos tener. O sea, ese es uno de los cuidados que nosotros debemos tener siempre, monitorizado a veces a un paciente que está atravesando con una crisis asmática y el paciente está haciendo uso por infusión, nebulización, si quieren, de un beta-adrenérgico. Otra vez se está moviendo la proyección. Sé qué está pasando. Por favor, estaba bien hace un momento. En las alcalosis también podemos obtener un descenso a nivel plasmático del potasio, ¿no? Algunos dan entre un medio equivalente hasta un miliequivalente por kilo o descenso del potasio plasmático, ¿sí? En algunas situaciones, ¿no? Ahora nos mencionan también esas pérdidas renales, por ejemplo, en el hiperaldosteronismo, ya sabemos el mecanismo, intercambio del sodio por el potasio por acción de la aldosterona, ¿no? Y paralelamente si ese paciente está usando algún diurético, entonces va a haber una excreción importante de potasio por la vía renal. Pérdidas digestivas, bueno, no solamente de potasio, sino también de líquidos, ¿sí? Otra vez, al bajar el volumen y demás, un hiperaldosteronismo secundario se va a producir, queriendo compensar la falta de volumen o de sodio y paralelamente puede aumentar la excreción de potasio. Ahí nos dan ejemplos típicos, por ejemplo, y tal vez muchos de nosotros hemos pasado esos episodios de esas diarreas líquidas abundantes en alguna situación por alguna transgresión alimentaria o infección de algún parásito intestinal que nos lleva a ese tipo de diarreas secretoras. Fíjense bien la cantidad de electrolitos que se van a perder y entre ellos, lógicamente, el potasio. La aspiración nasogástrica. Y el adenoma velloso, ese sí que es muy depletante, no solo de agua, sino de electrolitos, y entre ellos, lógicamente, el potasio, ¿no? Esta lesión maligna, digamos, hasta cierto punto, en el colon de algunos pacientes que presentan este trastorno, pueden tener estos problemas de pérdida excesiva de líquidos y entre ellos, lógicamente, la depresión de potasio que puedan tener. Los drenajes, las ileostomías, donde pueden haber débitos importantes de salida de líquido con electrolitos. ¿Sí? Paciente quemado con lesiones, con pérdida de la continuidad a nivel de la piel sobre todo, y ustedes ya lo han visto, cómo se va perdiendo líquido por esa zona donde se ha perdido la dermis, la epidermis y demás, ¿no? Siguiente, por favor. Como verán ustedes, tenemos muchas situaciones por las cuales el paciente puede llegar a presentar una disminución de su potasio plasmático. Lógicamente acá, si bien esta situación también tiene un componente de gravedad, pero sumado a ello, si es que el paciente tiene alguna comorbilidad asociada, ¿sí?
Adelante, Pascual. Adelante, Pascual. Hola. Hola. Sí, Pascual. Levantó la mano. Hola. Pascual. Creo que se equivocó, doctor. ¿Cómo? Creo que se equivocó, doctor. Ah, bien, no hay problema. Entonces, si ustedes reparan un poquito en este enunciado, si bien la hipopotasemia también tiene sus condiciones de severidad o gravedad, pero acá nos están indicando indirectamente que lo importante es la causa que ha producido esa hipopotasemia. No sé si ha cortado la proyección, por favor. Sí, doctor. Va a Sí, preguntar Rebeca ahorita. ya. Es que él Mientras mismo no estaba tanto, hablando bien. Mientras tanto, aparte de corregir, en este caso, la hipopotasemia, ¿sí? Tal vez hasta es más importante ir a identificar y corregir la causa de esta hipopotasemia. Un dato que no podemos dejar de lado es que junto a esa hipopotasemia, generalmente sospechamos también que el magnesio puede estar también depletado, ¿sí? Por lo tanto, hay algunas guías que sugieren que paralelamente o inclusive antes de corregir la hipopotasemia, se corrija también el magnesio, ¿sí? Lógicamente, no son felizmente fallas de corrección de la hipopotasemia muy frecuentes. El hecho de que se podría hablar de una resistencia, digamos, a la corrección o refractariedad a la corrección de la hipopotasemia, ¿sí? Pese a que se pueda corregir todas las otras situaciones. Por ejemplo, una alcalosis, por ejemplo, esa hipomagnesemia que estamos observando, y eso también en relación con el calcio. No se olviden, prácticamente no es que cada uno va por su lado, a veces estos electrolitos siempre están actuando cada uno en condiciones adecuadas, en cantidades adecuadas, pero siempre en forma, digamos así, integral. Vamos, la siguiente. Bien. En esas hipopotasemias, sí, tenemos que corregir ese trazado electrocardiográfico que hace un momento hemos observado y prácticamente con llegar inclusive a 3 miliequivalentes de potasio en plasma, prácticamente a veces el trazado electrocardiográfico se normaliza. Felizmente una respuesta lo más rápida y más aún si paralelamente hemos hecho corrección del magnesio. No se olviden de eso, jóvenes, ¿sí? En estas situaciones, pues vamos a sacar al paciente de esos riesgos, ¿no? De que haga un episodio isquémico a nivel de miocardio, sobre todo del músculo cardíaco. ¿Sí? Una situación que está recalcada ahí en ese enunciado es que la administración intravenosa del potasio, sí, hay que hacerla siempre en forma muy cuidadosa, un potasio que, si bien queremos reponer, esta reposición sea lenta y de preferencia con un potasio en solución diluida, de preferencia. Siguiente. Este es un flujograma
para que ustedes lo revisen con un poco más de calma, ¿sí? De cómo podemos manejar el potasio. Sin embargo, fíjense ustedes, las situaciones en las cuales se puede dar ese potasio, esa hipopotasemia, ¿sí? No nos olvidemos ese paso importante que se ve ahí en el recuadro cuando el potasio en orina es abajo, menor a 15 miliequivalentes, nos indica, ¿sí?, el pasaje del potasio al intercelular. En las terapias, por ejemplo, con administración de insulina, ¿sí? ¿En qué situaciones en ese paciente diabético podemos tener ese riesgo de una hipopotasemia en jóvenes? Vamos. ¿Alguien puede decir? La anterior nomás, puede volver. Estábamos revisando un poquito ese flujograma. Ahí nos dice paso al espacio intracelular. Ahí pone en primer lugar insulina, bicarbonato, beta-agonistas, estrés, la parálisis periódica, ¿qué más? Hipopotasemia, la intoxicaciones por bario, tolueno, teofilina, tratamiento con Digibit, tiene que ser un digitálicos, ¿sí? Entonces, que son terapias que no son de uso esporádico, son de uso frecuente. Por lo tanto, ahí, o sea, haciendo una ¿cómo se dice? Una comparación, fíjense, todas esas situaciones por las cuales el potasio puede disminuir. Y también a la vez utilizar todos esos ¿cómo se diría? Esquemas de tratamiento para revertir la hiperpotasemia. Ahí está claramente lo que hacemos, ¿sí? En otras situaciones, pues cuando el gradiente transtubular de potasio, como dice ahí, es menor a 4, lógicamente tenemos que pensar que se está haciendo uso de diuréticos en dosis importantes, inclusive combinados con tiazidas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y fíjense ustedes en qué parte interviene la dosificación del magnesio, ¿sí? No nos olvidemos de estos flujogramas que no son complicados de entenderlos y poderlos, digamos así, no memorizar, sino evaluar en forma ordenada. La siguiente, jóvenes, por favor. Siguiente. Eso es. Fíjense ustedes que la administración del potasio por vía, dice, inclusive central, si es caso es necesario, a no ser porque estamos usando una solución concentrada, que lógicamente no solamente el potasio, sino muchos fármacos o son ácidos o son alcalinos, muy pocos son con pH neutro fisiológico. Por lo tanto, siempre va a haber el riesgo de producir una irritación de la vena periférica en la cual se está canalizando la infusión de esta solución, ¿sí? No es, como se fijarán ustedes, no es tan importante, digamos así, estar midiendo la calemia en un paciente, sino sobre todo la parte clínica y también el electrocardiograma, ¿sí? Y en una situación de una hipopotasemia severa, fíjense ustedes ese esquema tan simple. 2 ampollas de cloruro de potasio que tienen 20 miliequivalentes cada ampolla,
diluidas en ese medio litro de solución fisiológica y ser pasada en ese tiempo, ¿sí? Esta solución se la puede repetir si es que todavía no hemos conseguido subir por lo menos ese potasio a esos 3 miliequivalentes que le mencionaba hace un momento, ¿sí? También se puede usar esta otra velocidad que dice, ¿no?, a un 20 miliequivalentes por hora. Generalmente esa infusión se la hace un poquito más lenta. Si es que el paciente no tiene síntomas graves como son unas arritmias y demás, podemos ir con calma, ¿sí? Y en situaciones en las cuales paralelamente existe una hipomagnesemia, podemos usar también el magnesio, ¿sí? Generalmente la ampolla viene, creo, de 250 miligramos del magnesio. Hay ampollas de eso, inclusive de más miligramaje, que podemos hacer una infusión. Pero en este caso es preferible administrar por otra vía, ¿no? No por la misma vía por donde está ingresando el potasio. Siguiente. Como ven ustedes, también tenemos esta alternativa si es que la hipopotasemia no es sintomática, sobre todo signológica a nivel cardíaco, sobre todo, ¿no? Entonces tenemos estos compuestos para administración oral, donde pues prácticamente el que más se usa es el cloruro de potasio en cápsulas. También hay el calium en solución oral, ¿sí?, que nos aporta entre 5 a 8 miliequivalentes de potasio. En un caso, en este caso, en una cápsula, y en el otro caso, en 5 ml de esta solución de potasio. Siguiente. Justamente es eso lo que estaba mencionando. No nos olvidemos de esta parte en la cual nos dice que puede ser hasta insuficiente en algunas situaciones la reposición parenteral que estamos haciendo, pero en una situación X, sobre todo en una hipopotasemia crónica, muchos de estos pacientes están tomando estos fármacos o ahorradores de potasio, como es sobre todo la espironolactona, ¿no?, o la eplerenona, inclusive en la tentativa de no solamente reponer, evitar que se elimine potasio por la vía urinaria, sino también en casos en que necesitamos un volumen urinario no más importante asociado a un diurético de asa. Seguramente ustedes han debido ver que en las terapias en cardiología todavía, sobre todo los cardiólogos usan con una frecuencia importante este tipo de fármacos ahorradores de potasio. Siempre con el cuidado de monitorizar ese potasio en plasma, y mejor si es con un electrocardiograma. Siguiente. Bueno, este es el trastorno al cual tenemos que darle mucha atención y tiempo. ¿Sí? Como lo dice el enunciado, pues puede comprometer la vida del paciente fácilmente. Y dos cosas que tenemos que grabarnos, jóvenes, es
esas etiologías, esas dos etiologías que menciona ahí, la insuficiencia renal y el uso de fármacos. ¿Sí? No se olviden de eso. Las causas más frecuentes que nos llevan a una hiperpotasemia son trastornos en la función renal, la insuficiencia renal, y asociado a ello el uso de grupos de fármacos que también predisponen en poco tiempo a una hiperpotasemia. Y fíjense ustedes, esos niveles de potasio, si toman en cuenta que el límite máximo de potasio plasmático normal es 5.5 hasta 5.5 miliequivalentes, que esto suba a 6 miliequivalentes, ya estamos con una hiperpotasemia. Fíjense que el margen de un nivel o concentración fisiológica normal a una hiperpotasemia es muy pequeño, ¿no? Y más aún si esa hiperpotasemia está mayor a 7 miliequivalentes, mucho más aún. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Entonces, fácilmente nos podemos dar cuenta que un paciente nefrópata, un paciente cardiópata, un paciente que está recibiendo ese tipo de terapias, por ejemplo, con estos ahorradores de potasio, el riesgo que pueden presentar a la larga o después de unos días de estas terapias. Por lo tanto, hay que monitorizar muy bien la potasemia de sus pacientes o la dosificación transtubular de potasio que tenga en el manejo tubular en la orina. Con esos dos parámetros podemos ir tranquilos hasta cierto punto para no llegar a estos grados de moderada o severa en la concentración de potasio en plasma. Siguiente. Dentro de esto, aparte de estas dos causas etiológicas que estamos mencionando, como son la insuficiencia renal y grupos de fármacos, tenemos también otras situaciones que también nos condicionan que el paciente evolucione a una hiperpotasemia. La siguiente, por favor. Está el déficit de mineralocorticoides. Ah, qué bueno. Qué bien. Esta es una gráfica que qué bien que la pudieron añadir. Esa es la que se nos borró de lo que ya habíamos preparado, lamentablemente. Y bueno, ahí está. ¿Qué es eso que nos está marcando ese potasio? ¿Qué onda es esa, jóvenes? ¿ST, doctor? Exactamente. Sí. Es una T estrecha y puntiaguda o aguda, como llaman. Fíjense, ¿no? Seguramente no es tan difícil de entender que ese paciente es posible que esté con un potasio por encima de 6.5 o 7 inclusive. Sin embargo, podemos ver acá en ese electrocardiograma donde está todavía con ese potasio de 6.5, todavía se mantiene el ritmo sinusal, un trazado electrocardiográfico, digamos así, normal, aunque hay un PR ya un poco aumentado, ¿no es cierto? También, pero todavía hay un ritmo sinusal. En una hiperpotasemia de grado mayor, 6.5 a 8. Ahí empezamos así, con esa inversión, si quieren, de la onda T a veces sobre ST, bastante, y la aparición de las ondas TU, y esas ondas SUR como son un preaviso de que
el paciente pueda ingresar a una fibrilación. No se olviden de esta imagen que están viendo ustedes aquí, jóvenes, ¿sí? No se olviden. Como hemos mencionado ya, prácticamente esta herramienta que es el trazado electrocardiográfico es el que nos va a ayudar en la corrección del riesgo que corre ese paciente con esa hiperpotasemia. ¿Sí? Muy bien. Muy bien a Ivana y sus compañeros que han podido añadir estos trazados. Adelante. Otras situaciones que nos llevan a una hiperpotasemia, aparte del uso de ese grupo de fármacos que vamos a mencionar y la disfunción renal, ahí está. Tenemos la insuficiencia suprarrenal, si quieren ustedes, ¿sí? ¿Cómo podríamos sospechar de este trastorno? ¿Cómo podemos sospechar que existe un sería aldosteronismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos pensar, jóvenes? Rápidamente, a nivel renal. ¿Un síndrome de hiperaldosteronismo, doctor? ¿O un cáncer? Prácticamente sería de que no existe aldosterona para intercambiar al sodio, introducir al sodio e intercambiarlo para que se excrete el potasio. Así que esa hiperpotasemia, el origen o la causa puede ser esto, una insuficiencia mineralocorticoide, como menciona ahí. Una secreción disminuida, ¿no? Eso es lo que nos está viendo. No se está eliminando potasio en la cantidad adecuada por la parte tubular renal. Fármacos que bloquean, dice, su síntesis o acción. Y como ya hemos mencionado, la insuficiencia renal, sobre todo, ¿en qué grado de estadio, digamos, de la tasa de filtrado, jóvenes? Hemos hablado ya de eso. ¿Con qué tasa de filtrado glomerular ya podemos esperar que el potasio pueda empezar a subir y a ir a una hiperpotasemia? Vamos. Estadio 5, doctor. Lady, ¿cómo dices? Estadio 5, doctor. Estadio 5, doctor, no sé si me explico. Bueno, muy claro, pero ya nosotros sabemos que por debajo de los 60 ml todavía podemos tener, sobre todo con una tasa de filtrado de 50 ml por minuto, ya podemos tener cuidado para saber si ese potasio todavía está en concentraciones adecuadas o ya está empezando a subir en plasma, ¿no? Y ni qué decir de esta tasa de filtrado que has mencionado, el grado 5, con esa tasa de filtrado de entre 10 a 15 ml por minuto. Y ahí está dos grupos de fármacos que son de uso frecuente. Y como dice el enunciado, una causa frecuente de hiperpotasemia, sobre todo si esos fármacos se están usando, por ejemplo, en un paciente que ya tiene una tasa de filtrado disminuida. Y ahí está claramente demarcadas la insuficiencia renal, la diabetes, el uso de diuréticos ahorradores de potasio, que ya los hemos mencionado anteriormente. Y este cuadro que es la pseudo hiperpotasemia, ¿sí? Donde pues vamos a tener de que el potasio sale al extracelular. ¿En qué situaciones serían, jóvenes? Vamos, ¿en qué pacientes vamos a esperar esto?
en pacientes donde hay destrucción tisular, ¿no es cierto? Traumas, quemados, pacientes con lisis tumoral, por ejemplo, después de una quimio o radioterapia, ¿no? Cirugías extensas, grandes quemados, ahí vamos a tener que existe una falsa hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque existe más pérdida de líquido que a la verdad haya una concentración elevada de potasio o la destrucción de tejido que se tiene y la salida. Una de estas situaciones, por ejemplo, podemos tenerla en otra situación, no sé si lo mencionan acá, la politransfusión sanguínea. No nos olvidemos que las bolsas donde está la sangre para ser transfundida tiene citrato para evitar la coagulación. Lógicamente, no solamente puede haber evitarse la coagulación, sino que el citrato también puede llevar a la destrucción de glóbulos rojos y con salida del potasio que contienen estos glóbulos. ¿Sí? Eso no es, por eso una de las situaciones que hay que tener en cuenta siempre en un paciente en el cual vamos a hacer transfusiones de paquetes de sangre, hay que tener cuidado con este dato, de que podemos llevarlo a una hiperpotasemia al paciente por esas transfusiones. Y ahí abajo había estado, ¿ves? Traumas extensos, lisis tumoral, quemaduras, hemólisis, rhabdomiolisis, ¿no? Y lógicamente que el paciente esté recibiendo soluciones o alimentos o lo que sea de fuera, ¿sí? Y lógicamente este trastorno de lo que se debe a una redistribución del líquido en algunos espacios. Vamos, siguiente. Adelante. Bien. Fíjense ustedes que si bien podríamos usar esa ecuación, si quieren, para calcular el gradiente transtubular del potasio, está bien, pero aquí recalcaremos lo que hace un momento nos han mostrado con ese trazado electrocardiográfico con los diferentes niveles de potasio en plasma, ¿sí? Esto no tienen que olvidarse, ¿no? Hemos visto esas ondas test bastante picudas, un PR prolongado, ¿sí? El QRS que se prolonga inclusive hacia la parte negativa, inclusive, ¿no? La onda P que, si bien ahí todavía se veía nomás en su morfología, digamos así, de forma normal, ¿no? Un trazado normal, pero fíjense ustedes el otro gran riesgo, esa hiperpotasemia de 8, fíjense en qué condición de riesgo de vida está ese paciente. De ahí es muy fácil que pase a una fibrilación ventricular y, lógicamente, un paro cardíaco en asistolia. ¿Sí? Siguiente. Otro fluorograma para poder distinguir las posibles causas de esa hiperpotasemia. Ahí están las pseudo hiperpotasemias. Las causas por hiperpotasemia por redistribución, como ven ahí. La destrucción tisular con liberación de potasio. Lógicamente a la derecha, tal vez el más importante, la insuficiencia renal y ese grupo de fármacos que nos exponen al paciente a llevarlo a una hiperpotasemia que desarrolle.
De todo esto lo que tenemos que entender bastante, por la frecuencia sobre todo en la clínica de primer nivel, si quieren ustedes, es este grupo. Pacientes con cierto grado de disfunción renal y que están tomando estos fármacos. ¿Sí? Es bueno que ustedes los tengan siempre presentes, estos programas, que les va a ayudar bastante rápidamente, inclusive sin necesidad de estar pidiendo laboratorios, porque no siempre vamos a tener en el lugar que trabajamos un laboratorio que nos dosifique estos electrolitos tanto en plasma o en orina. Lo que sí vamos a tener siempre es ahí un electrocardiógrafo, ¿no? Así que por eso tenemos que conocer muy bien. Vamos. Siguiente. Siguiente. En cuanto a lo que ya podemos decir al tratamiento, fíjense, nada de complicado. Buscar la causa, tratar de eliminarla lógicamente, evitar la inestabilidad cardíaca, rápidamente usar el gluconato de calcio al 10%, como ya hemos mencionado, los beta-adrenérgicos también, sí, ahí está, en segundo lugar, y la infusión de insulina cristalina con glucosa hipertónica. Medidas simples y bastante efectivas, jóvenes, para poder reintroducir, digamos así, el potasio a la célula. Aumentando, si podemos, la excreción del mismo con dosis importantes, digamos así, de diuréticos de asa, y a nivel intestinal estas resinas de intercambio iónico de sodio por potasio. No es tan de uso o de indicación frecuente el uso de estas resinas, porque gracias a estos otros fármacos podemos controlar y nada más aumentar las dosis de diuréticos podemos conseguir. Siguiente. Lógicamente, ¿qué es lo que vamos a tener administrando el potasio? Sobre todo, disminuir la excitabilidad de la fibra muscular, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos. Y fíjense que el efecto casi es inmediato, ¿sí? Y en situaciones severas, ahí está, usar el gluconato de calcio en esa cantidad y pasarla en ese poco tiempo. Lo único que tenemos que tener en cuenta acá es de que además no tengamos un déficit. A veces puede haber, aunque acompaña a veces una hipermagnesemia en estos casos, pero podemos corregirlos fácilmente con la administración del calcio. Lógicamente, ahí tenemos el uso de estos beta-2 agonistas, como es el salbutamol, ¿sí? Se prepara se puede poner 3 a 5 ml de salbutamol, de esta solución que tiene de ampollas que tiene salbutamol, en 10 ml de suero fisiológico y hacer las nebulizaciones. El efecto también es rápido. ¿Sí? Vamos. La infusión de glucosa o de insulina con glucosa. En realidad, si bien acá dice que esta infusión no bajaría mucho la cantidad de miliequivalentes de potasio en plasma, sin embargo, en la práctica hemos visto respuestas bastante rápidas, felizmente, ayudados por la hidratación, ¿no? Diluir un poco, corrección de la acidemia, porque la hiperpotasemia siempre está asociada casi a
estados de acidemia importantes, sobre todo metabólicas, ¿no? Y nuevamente el uso de las dosis aumentadas, si quieren así, inclusive de 140, 160, 200 o más miligramos de furosemida por infusión en estos casos para aumentar rápidamente la excreción no solo de agua, sino también de potasio en estos pacientes. Y finalmente, seguramente también está mencionado ahí después, el hecho de finalmente las terapias de reemplazo renal, la diálisis. Siguiente, por favor. Sí, exacto, está bien. Un manejo, digamos así, que se lo puede hacer en esas situaciones donde la hiperpotasemia no es tan severa y que nos da tiempo para usar estas resinas de intercambio, ¿sí? Administrando por vía oral o inclusive en forma de enemas a estos pacientes, ¿sí? No nos olvidemos de que, como habíamos mencionado antes, una de las causas más frecuentes es el paciente que tiene una insuficiencia renal, ¿sí? Y fíjense la rapidez con la cual podemos retirar el potasio en una sesión de diálisis en poco tiempo. Y ahí los manejos coadyuvantes, si quieren, ¿no? Una dieta restringida en contenido de potasio, suspender esos fármacos que ya los hemos mencionado varias veces, ¿sí? Siguiente. Siguiente, por favor. Vamos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Creo que ninguna, doctor. Bien. Sin embargo, bueno, ya lo vamos a remarcar después. Avanzaremos un poco más. No se trata de aquí avanzar por avanzar. Si es necesario detenernos y demás, hay que hacerlo, jóvenes, ¿sí? Bien. Uno que está muy cerca de este desequilibrio de sodio y potasio, aquí lo tenemos, el calcio. Entonces, por alguna razón, siempre van a estar estos tres mencionados en su descripción por la interrelación que tienen en su acción, sobre todo entre el potasio y el calcio y el magnesio también, ¿sí? Ahora, no podemos, digamos, pensar de que el calcio tenga otras participación. Fíjense ustedes, todo esto que estamos viendo y mencionando ahí, ya los hemos mencionado tanto con el sodio, pero sobre todo ahora con el potasio. Y fíjense esa relación estrecha entre el calcio y el potasio para la fisiología normal de la contracción muscular, sobre todo, ¿no? Donde pues vemos de que prácticamente 40 miligramos de calcio nos equivalen a 2 miliequivalentes y eso prácticamente a 1 milimol. Ya no es 1 a 1 como era con el sodio o el potasio, ¿no es cierto? Ahora vemos que no, prácticamente es al doble. Y en el calcio como catión, digamos así, 8.5 a 10.5 miligramos. Ahí tenemos que hacer una diferencia. Uno que tenemos que hablar como el calcio unido a proteínas y el otro como calcio iónico.
ese que viene con sus signos positivos al lado del símbolo del calcio, eso nos está hablando del calcio iónico. Vamos a ver. Lógicamente ya sabemos dónde está el calcio. En hueso, 98%, junto con el fósforo, ¿no? Vamos. Este es un dato muy importante, jóvenes. De hecho, en algunas bibliografías todavía lo mencionan, por ejemplo, cómo se produce a veces una pseudo hiperpotasemia. No quiero confundirles por si acaso, ¿no? Estoy aprovechando de que ahí nos muestran un dibujo, si quieren así, de un tubo de ensayo y donde podemos ver cómo se va precipitando la sangre en un tubo. Hacia el fondo vemos la concentración de los glóbulos rojos y entre el plasma o proteína que llamamos también o líquido plasmático donde están las proteínas están los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces ahí nos muestran de que prácticamente el 40% del calcio está unido a la albúmina. Entonces este dato nos tiene que importar mucho. ¿Por qué? Porque ya podemos pensar cómo está el calcio en un paciente que es hipoalbuminémico, como por ejemplo un hepatopata crónico, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento era de que esta situación donde para evitar que esa sangre se coagule en el tubo de ensayo que estamos viendo, también se usa un anticoagulante que puede ser heparina o puede ser citrato también, ¿no? Y ahí, como se lo deja un tiempito ahí en el laboratorio, el tubo de ensayo con la muestra de sangre, también se va a producir la destrucción de glóbulos rojos y la salida del potasio. Y cuando el laboratorista, tomando con una pipeta esta muestra y demás, nos puede informar como una hiperpotasemia. Desde luego, una pseudo hiperpotasemia por la hemólisis que ha habido en el tubo, por la permanencia de la sangre por un tiempo que se ha prolongado, ¿no es cierto? Bien. Un dato que tenemos acá importante es, fíjense, 40% unido a proteínas, 10% formando estos complejos con fosfato, citrato o bicarbonato, ¿sí? Y 50% del calcio iónico, biológicamente activo. Por lo tanto, podemos suponer que tenemos nomás una buena reserva de calcio que puede transformarse en esta acción, en esta forma iónica, que es la forma activa en la cual actúa el calcio. Siguiente. Lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La hipoproteinemia o hipoalbuminemia, que puede llevarnos a un descenso del calcio en plasma, ¿sí? Un dato que tenemos que tener en cuenta acá, ¿cuáles los niveles normales de calcio y fósforo en plasma, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Vamos. ¿De calcio, doctor? Sí. ¿Cuál es 8.5 a 10.5, doctor. Ya. ¿Y el fósforo? Eso no me acuerdo. Para ir con una cosa así simple y rápida, prácticamente el fósforo está entre 3.5 a 4, prácticamente a la mitad de lo que está el calcio normal en plasma, en 8 a 10 miligramos, el fósforo está a la mitad. Entonces,
Esa relación es la que tenemos que tomar siempre en cuenta para pensar de que la calcemia está normal, porque el fósforo también está en su concentración plasmática normal. Generalmente podemos decir casi 2:1 entre el calcio y el fósforo, ¿no es cierto? Bien, eso es muy importante en situaciones como, por ejemplo, en una insuficiencia renal ya de grado muy crónica, desde luego, de una evolución muy importante, podemos tener inclusive una inversión de estos valores, es decir, un calcio más bajo que el fósforo en algunas situaciones, sobre todo en esos estados de hipercatabolismo o inclusive de acidemia importante y sobre todo en estos trastornos que se producen en los pacientes nefrópatas, ¿no es cierto? La enfermedad ósea de causa renal. Ahí hablamos de esta patología, ¿cómo se llama? La enfermedad que afecta a los riñones, ¿cómo se llama? Vamos. La osteomalacia renal, ¿no es cierto? Bueno, continuemos. Y como dice ahí, sí, Lady, adelante. Vamos. Perdón, doctor, que le interrumpo, pero pasa que tenemos pato ya a las 8. ¿Cómo? No te entendí muy bien. ¿Qué pasa a las 8? Patología especial, doctor. No te entendí. Tenemos patología especial a las 8, doctor. Ay. ¿Tienen clase todavía? Sí. Sí, doctor. Tenemos, ya enviaron el link, entonces. Ya. Déjenme terminar rápidamente eso del calcio. No todo son las relaciones calcio. Esta parte nada más. ¿Se puede? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, como les adelantaba, pues un aumento del fósforo, lógicamente, nos va a llevar a una reducción del calcio activo, digamos así, fisiológicamente. Y acá un dato importante, la alcalosis. Fíjense ustedes, en estos pacientes con estos trastornos, ya sea una alcalosis metabólica respiratoria, cómo va a ser afectado el manejo del calcio sobre todo, ¿sí? Y lógicamente en la acidosis prácticamente ocurre lo contrario. No podemos dejar de lado esta situación. Vamos a ver si tenemos alguna cosita más importante para poder parar ahí y dejarles en libertad. A ver, la siguiente, por favor. Esto es muy útil. Muy útil. Ahí está la PTH, la vitamina D o calcitriol y la calcitonina. Fíjense, básicamente, tanto la hormona paratiroidea como la calcitonina regulan la calcemia. Unos para aumentar el calcio, como es la PTH, y la otra para disminuir la concentración de calcio en sangre, ¿sí? Tratando de que se pueda, ¿cómo se dice?, evitar cambios bruscos, ¿no? De hecho, estos trastornos lo vamos a tener que observar sobre todo en quienes, en ese grupo grande que son los pacientes nefrópatas, ¿no? Hemos mencionado como una causa, una muy importante de trastornos del calcio, la insuficiencia renal. Bien jóvenes, entonces no nos vamos a estresar. Quedamos entonces que estamos en esta evaluación de quienes regulan la fisiología del calcio. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Tranquilos, ahora continúen con su clase. Gracias, doctor. Hasta luego. Listo, muchachos. Gracias, doctora. Muy bien. Y suerte en el examen del lunes, ¿no? Sí, Gracias, doctor. doctor. Doctor, gracias. Buenas noches. Esperamos que vaya bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Es bueno ver eso.
se ve de que aprender la clase se está pudiendo entender. Gracias, chicos, gracias. Nos reunimos el lunes entonces para continuar. ¿Está bien? Está bien, Bueno, doctor. Está bien, doctor. continuamos Buenas su noches. clase. Chao, chicos. Chao, chao.